Pues vamos a la palabra directamente, a lo que Dios nos quiere hablar y enseñar el día de hoy. Yo sé que todo lo que veremos el día de hoy, o la mayoría, son cosas que lo sabemos. No creo que vayamos a encontrar por el hilo negro, no, porque estaremos hablando acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y creo que todos hemos escuchado, hemos oído lo que ha hecho por nosotros. A lo mejor estaremos recordando cosas, pero creo que es importante que tengamos una mente abierta para ver cómo Dios nos quiere hablar, porque muchas veces Dios nos habla, aunque sea en una misma lectura, en un mismo pasaje, Dios nos habla de diferentes maneras. Entonces, que tengamos un corazón dispuesto para recibir el mensaje de Dios. Abran sus Biblias en el libro de Juan, o en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, por favor. Y hoy estaremos viendo a partir del versículo 17. Juan, capítulo 19, versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Juan 19, 17. ¿Les parece bien si oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios? Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de venir y adorarte, exaltarte. Te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos ofrendado incluso, Dios, de lo que tú nos has dado. Pero también queremos en esta hora escuchar tu palabra. Queremos que tú hables a nuestra vida, tener un corazón dispuesto, abierto a lo que nos quieres hablar, enseñar, y que permitas, Dios, que a través de esta palabra nuestro corazón, nuestra vida pueda ser fortalecida, pueda crecer, pueda ser afirmada, arraigada completamente en tu amor, Dios. Que el día de hoy podamos recordar una vez más cuánto nos amas y lo que has hecho por nosotros nos habla de ese amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para nosotros el día de hoy, ¿qué representa la cruz? ¿Qué podemos pensar? Porque es muy común el día de hoy ver iglesias que tienen una cruz en la parte de arriba. Y cuando uno ve una cruz dice, es una iglesia, ¿no? Algunos traen una cruz, incluso a veces colgada, ¿no? Aquí se la cuelgan y la cruz. ¿Por qué creen que lo hacen? ¿Qué representa esa cruz? Algunos representa la cruz, para algunos representa el amor, ¿no? Puede decir, porque me recuerdo lo que Cristo hizo por mí, es su amor. ¿Qué más? Salvación. ¿Qué más? Sacrificio. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser la cruz para nosotros el día de hoy? Vida eterna, ¿sí? Lo identificamos con lo que hemos creído. Vemos una cruz y lo usamos de una manera como un símbolo, ahorita lo decíamos, de amor. Algunos lo usan hasta como un amuleto, ¿no? A que no les pase nada mal, hasta agarran la cruz y se la tocan y todo, ¿no? Y vemos hasta en las películas que si hay hasta un vampiro, ahí le ponen la cruz para que salga corriendo. No, la cruz el día de hoy lo vemos como algo natural, normal, incluso podemos decir muy romántico, porque habla de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Pero yo quisiera hablar de esa cruz como un instrumento de tortura, de ejecución. Porque es muy diferente cómo lo vemos el día de hoy a lo que lo veían en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. El propósito de la cruz no era matar a alguien. No, el propósito de la cruz era hacer sufrir, era lastimar, era una tortura que hacían sobre una persona en el cual, claro, iba a morir. Esa cruz era para los criminales, para la gente más perversa, la gente más malvada, para la gente que hacía lo peor. Incluso era una muerte que muchos ni la nombraban, porque era algo espantoso que la gente podía tener. La cruz también era un lugar de humillación, porque la gente que iba a ir a esa cruz era alguien que iba a ser humillado, iba a ser torturado, y iba a estar completamente, incluso desnudo, a ser expuesto por lo mal que había hecho. Normalmente la cruz no era
tan alta. La cruz era de una estatura baja para que la gente pudiera acercarse y ver a la persona que estaba siendo crucificada y verla a los ojos. Y algunos los escupían, algunos lo bofeteaban todavía, le gritaban, le decían cosas, pero era algo bajo para que la gente pudiera mirarlos, pudieran burlarse de ellos. Y la cruz, la gente que estaba ahí, estaban completamente desnudos. Era un lugar de vergüenza donde morían los que eran criminales. Muchas veces, o la mayoría de las veces, la gente no moría por el dolor, sino moría por la asfixia. Incluso dicen que cuando estaban puestos, al querer ellos respirar, tenían que extenderse, y eso era causa de dolor. Y a los pies de la cruz, lo que la gente iba a encontrar era sudor, sangre, orina, las heces de las personas. La cruz era algo denigrante, y todo esto se hacía a la luz del día. La mayoría de la gente que era crucificada no la enterraban, la dejaban ahí expuesta. ¿Por qué? Porque ellos decían que la tierra no podía ser contaminada por esta gente tan mala y tan perversa. Y entonces venían los cuervos, venían los perros, venían los animales, y podían comérselos incluso ahí cuando estaban colgados en la cruz. Y algunos de ellos simplemente, cuando ya no estaba nada más parte de su cuerpo, simplemente lo tiraban a la basura. Y era una manera en que la gente moría en la cruz. Cuando escuchamos esto, creo que es muy diferente a la cruz que el día de hoy nos imaginamos y que colgamos o que pudiéramos tener. Cuando pensamos en esto, tengo que darme cuenta de lo que Cristo tuvo que pasar para poder cumplir lo que Dios quería para cada uno de nosotros, que era la muerte. Pero Él lo vino a tomar, y Él tuvo que morir en la cruz, tuvo que ir a esa cruz para identificarse con nosotros. Lo más triste es que aquel Jesús que fue a la cruz y que pasó por todo este sufrimiento, nada malo hizo. Él no merecía estar ahí. Y creo que sería importante que hoy, al momento de estar meditando en esto, pudieras entender que lo que yo acabo de expresar o lo que acabo de decir era algo que te correspondía a ti estar, o a mí estar en ese lugar. Por eso es importante que recordemos el sacrificio, el amor de Jesús. El día de ayer también lo leíamos, pero en Romanos 5:8 me dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Creo que sería a lo mejor lógico pensar que Jesús podía ir a morir por alguien que se portaba bien, que era excelente, que era perfecto, que era santo. Pero dar su vida por alguien que era un pecador, alguien que estaba condenado a una muerte eterna, alguien que hacía lo malo delante de Dios, esto es una locura. Y lo único que uno puede pensar es: claro que Dios nos ama, claro que Dios tiene un pensar en cada uno de nosotros. Porque si hay un lugar donde tú puedes ver el amor de Dios, es en esa cruz. Y muchas veces llegamos a pensar: yo siento que a mí Dios no me ama tanto. ¿Cómo puedo saber que Dios me ama? Otra vez, tienes que voltear a la cruz. La cruz es el lugar donde Dios muestra el amor que tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy meditemos en ello y vayamos leyendo a partir del versículo 17, y vamos a ir encontrando más cosas que es importante para nosotros. Verso 17 del capítulo 19 dice de esta manera:
Y él, hablando de Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Sí? Cada persona que iba a morir era común que aquel que iba a morir tenía que cargar su cruz. Por eso ahí leíamos, ¿no?, que Jesús iba cargando su cruz. Alguien que cargaba la cruz era un símbolo de que estaba condenado a esa muerte. Y es Jesús que va caminando a ese lugar. Jesús lleva la cruz. Y interesante, porque aunque ya no lo hemos leído, pero creo que tenemos que entender que cuando Jesús iba cargando la cruz, para este tiempo Jesús ya había sido golpeado, ya había sido lacerado, rasgado completamente. Recuerden que cuando azotaban a los presos, en este caso a Jesús, los látigos en la punta tenían unas bolas de metal, pero otros también tenían unos huesos. Creo que, no sé si han visto ustedes de repente la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, y creo que esa es la que más de repente nos muestra un poquito, aunque algunos llegan a decir que se queda corto, pero hay una escena donde Jesús está amarrado y lo están azotando, y luego de repente donde le dan el azote, se le encaja en un costado, y donde le jalan, se rasgan, ¿no? Y creo que es de las partes donde uno, cuando está viendo la película, no lo hace, porque es impresionante el ver lo que le están haciendo a una persona. Y Jesús ha estado sufriendo todo esto. A Jesús ya para este tiempo le han puesto una corona de espinas. Hicieron los soldados una corona de espinas y lo pusieron en su cabeza. Y dice incluso que le vistieron con un manto púrpura, pero no solamente se lo pusieron, sino se lo encajaron. Es increíble lo que el hombre en su maldad le están haciendo a otro hombre. Pero no es cualquier hombre, este hombre es Dios. Golpeado, azotado, con una corona de espinas, y Jesús iba cargando su cruz y ya no podía más. Dice ahí que salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo era Gólgota. Bueno, algunos consideran, no se sabe bien si este lugar tenía una imagen como una calavera. Otros dicen que aquí, cuando los que eran crucificados y morían y eran aventados, simplemente había ahí cráneos, y por eso decían ahí en la calavera. No se sabe bien el lugar, pero lo que sí podemos entender, que me dice la palabra, que allí en ese lugar crucificaron a Jesús. Y una vez más tengo que entender que es el acto más grande de amor que se describe en la misma palabra. Porque cuando Jesús, mientras estaba siendo golpeado, azotado, herido, dañado, lastimado, estaba causando un efecto de bendición para cada uno de nosotros. Veamos algunas cosas que sucedieron en la cruz. Lo primero, número uno, vamos a ver algunas cosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas que sucedieron en la cruz. La primera, en la cruz se logró o obtuvimos reconciliación. Y leamos una porción en Efesios 2:16. Efesios 2:16, y si gustan yo se lo leo, ustedes nada más lo anotan y vamos ahí viendo. Dice Efesios 2:16, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La Biblia me enseña que el hombre estaba separado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el hombre es un pecador. Y nadie que está en pecado se puede acercar a Dios.
Y entonces el pecado me ha separado de Dios. El pecado me hace ser un enemigo de Dios. Y nadie podía acercarse a Dios solamente a través de ¿qué? Del derramamiento de sangre y del perdón de pecados. Cuando Jesús va a la cruz, Él derramó su sangre y a través de su sangre hay ese perdón de pecados. Él toma nuestro lugar para que nosotros podamos recibir la bendición que Él tiene. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una reconciliación. Porque aquel que va a la cruz y recibe la sangre de Cristo y cree en Jesús, automáticamente el pecado es perdonado. Y cuando el pecado es perdonado, Dios puede unir, o yo me puedo unir a Dios, y entonces Él nos ha reconciliado. En Colosenses 1:20 dice así: y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, nosotros, como las que están en los cielos, Dios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo primero que podemos recordar el día de hoy que sucedió en la cruz del Calvario es que en la cruz podemos encontrar reconciliación con Dios. Si Cristo no hubiera ido a esa cruz, nosotros no podíamos entrar confiadamente hasta su presencia. La segunda cosa que puedo encontrar en la cruz, Colosenses capítulo 2, versículo 14. En la cruz es un lugar también de sentencia. ¿Por qué de sentencia? Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La palabra me dice que había una acta que era contraria a nosotros. ¿Cuál era esa acta? Esa acta la encontramos en Romanos 6:23, que me dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, todo aquel que peca merece la muerte. Ese es el acta, es la sentencia que Dios había dicho. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie se puede acercar. Pero en Colosenses me dice que la sangre, en la cruz de Calvario, Jesús anuló esa acta, clavándolo en la cruz del Calvario. Esa sentencia que nos era contraria, Jesús la quitó en medio, y esa acta es anulada completamente con nosotros. Dios toma esa acta, la clava en la cruz, y Él dice: toda deuda ha sido pagada. Y por eso yo puedo tener salvación, porque esa cláusula o esa acta ya no afecta mi vida. La tercera cosa que encontramos en la cruz es victoria, triunfo. En Colosenses 2:15 dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. O sea, en la cruz Jesús derramó su sangre y entregó su vida por cada uno de nosotros. Su sacrificio fue perfecto, y a través de ese sacrificio nosotros hoy tenemos victoria en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda llevar a estar lejos de Dios. Ni Satanás, que es el acusador, ni que es nuestro enemigo, que es nuestro adversario. Nadie puede acusar ni detener lo que Dios puede hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque leíamos ahorita que Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Y a través de Jesús nosotros también tenemos esa victoria. ¿Qué más encontramos en la cruz? ¿Qué más recibimos? Efesios 1:7. Algo más que encontramos en la cruz es redención. Alguien que es redimido es alguien que ha sido comprado. Se usaba mucho para un esclavo. Un esclavo era alguien
que estaba viviendo de esa manera, de esa condición, porque su vida no le pertenecía a alguien más. Y cuando alguien quería tener un esclavo, iba y lo compraba y se le daba una carta, así como un título de propiedad. Entonces alguien compraba un esclavo, lo compraba, se le daba esa carta y esa carta hablaba de que esa persona le correspondía. Pero para poder dejar libre a una persona, a un esclavo, tenían que comprarlo, y al momento de comprar y recibir ese título de propiedad, ese título se le entregaba a la persona como una manera de ser libre, pero tenías que pagar. Y esto me habla de eso era una redención. Lo que hace Jesús con nosotros es lo mismo, porque nosotros éramos esclavos ¿a qué? Al pecado, y al pecado, a la muerte. Y lo que hace Jesús es que Él nos compra. Dice ahí en Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, Jesús nos compró a nosotros a través de ¿qué? A través de su sangre. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 12. Hebreos capítulo 9 versículo 12 dice así: y no por sangre, o sea, no fuimos comprados por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, lo que me muestra es que Jesús fue a la cruz a derramar su sangre, y esa sangre que Él derramó lo hizo ¿para qué? Para comprar nuestra vida. Nuestra vida estaba viviendo en esclavitud, obedeciendo al pecado, viviendo el pecado, y como consecuencia tendríamos una muerte. Lo que hace Jesús al ir al Calvario, al derramar su sangre, al morir por nosotros, es comprarnos a través de esa sangre. Y esa sangre, me dice ahí, que nos da una eterna redención. O sea, que hemos sido comprados para siempre. Interesante, ¿no? Porque Dios pudo haber dicho, y llegó Jesús y agarró un becerro, un cordero, y lo partió y lo derramó, y esa sangre representa la sangre que salvó a todos. Pero Jesús no hizo eso. Jesús mismo fue el cordero para demostrarnos cuánto nos ama y entregó su vida por cada uno de nosotros. Algo más encontramos en la cruz. Encontramos santificación. Esto lo leemos en Hebreos capítulo 13 versículo 12. Hebreos 13:12 dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció afuera de la puerta. Entonces, otra vez, su sangre no solamente me ha redimido, sino que su sangre también nos ha santificado. Es la sangre de Cristo que me ha apartado para Él. Recuerden que ser santo significa ser apartado. Estar en santidad es estar apartado para Dios. Bueno, Dios a través de su sangre nos ha apartado para que estemos con Él para siempre. Algo más que podemos encontrar en la cruz. La cruz es un lugar de rescate y de libertad. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana, hueca o vacía manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no fuimos rescatados, no fuimos comprados con cosas como el oro y la plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación. Entonces, fuimos rescatados, tenemos esa libertad a través de ¿qué? Otra vez, de la sangre de Cristo, de la sangre de Jesús. Creo que es importante que podamos nada más meditar en eso. Muchas veces hemos escuchado que la gente llega a decir, cuando tengas un problema o una situación, cúbrete con la sangre de Cristo. Cuando leemos la Biblia, creo que podemos aprender algo. La sangre de Cristo nos sirve como amuleto para cubrirnos, para que las cosas no vayan a ir mal en nuestra vida. No es para eso. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que la sangre de Cristo es para rescatarnos, para redimirnos, para comprarnos, para limpiarnos, para santificarnos, para la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso es importante que entendamos lo que sucedió en la cruz. Y creo que podemos recordar la última que vamos a ver el día de hoy. De lo que en la cruz podemos encontrar, o lo que la cruz pudo hacer, está en Efesios capítulo 2, versículo 13. La cruz nos acerca a Dios. Dice así, Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si nos damos cuenta, ¿no? Nuestra vida estaba perdida. Sin Cristo no hubiera ido a la cruz. Estábamos condenados a esclavitud, a muerte, a una acta que nos decía que teníamos que morir. Pero el día de hoy que estamos recordando que Jesús fue a la cruz del Calvario, es entender todo lo que Él ha hecho para nosotros, donde nos ha rescatado, nos ha libertado. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Eso es lo que hace la palabra, lo que hace Cristo en nosotros. Y lo último que acabamos de leer es que Él nos ha acercado a Dios. Todo aquel sin Dios está lejos de Él. Pero a través de la sangre de Cristo, nosotros podemos ser acercados a Dios. Entonces, ¿qué podemos meditar? La cruz es un lugar para ti y para mí. Porque es el lugar donde podemos acercarnos a Dios. Porque es el lugar donde podemos nosotros encontrar la paz con Dios. Porque es el lugar donde podemos llegar a ser libres. Jesús tomó el lugar del hombre, pero de todos, de todo aquel que cree en Él, que pone su confianza y que de una manera simbólica va a los pies de la cruz y toca a Jesús. Claro, simbólicamente, ¿no? Cuando hacían un sacrificio, traían un animal limpio, puro y sin mancha, y cuando lo iban a degollar, la persona que lo llevaba ponía sus manos sobre ese animal, y sucedía un intercambio. Todo lo sucio y lo malo de la persona caía sobre el animal. El animal tenía que ser limpio, puro y sin mancha, porque si el animal estaba contaminado, lo contaminado del animal caía sobre la persona y los dos quedaban igual. Pero el momento que el animal era limpio y la persona tocaba el animal, había un intercambio. Lo malo de la persona caía sobre el animal y la limpieza del animal caía sobre la persona, y era una manera de hacer ese intercambio para que el pecado muriera y para que pudiera vivir la persona. En Jesús pasa exactamente lo mismo. Él no pecó, Él no hizo nada malo. Nosotros sí. Cuando vamos a la cruz del Calvario y nos ponemos a los pies y creemos en Jesús que murió por nuestros pecados, en ese momento hay un intercambio. Todo lo malo de nosotros, maldiciones, pecado, maldad, consecuencia, caen sobre Jesús, que lo pagó en la cruz del Calvario. Y todo lo limpio, puro, santo, perfecto, cae sobre nosotros. Por eso podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso es importante que entendamos qué sucede en la cruz.
Porque hay que ir a la cruz, porque eso es lo que cambia nuestra vida completamente. Regresemos a Juan capítulo 19, versículo 18. Dice ahí: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Recuerden que Jesús estaba en medio. Había dos criminales junto a él. Y creo que es bueno que podamos ver lo que sucede en Lucas capítulo 23, versos del 39 al 43. Lucas capítulo 23, verso del 39 al 43. Número 1, se cumple una profecía que él iba a ser contado con malhechores. Pero mira lo que sucede. Verso 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que es interesante poder meditar simplemente en esto. Hay dos personas al lado de Jesús. Uno está buscando simplemente su beneficio y le dice: bueno, si eres tú el Cristo, sálvate y ayúdanos, ¿no? No hay ningún arrepentimiento. Está buscando simplemente su propio beneficio. Pero hay otro que sabe que está pagando lo que él había hecho. No solamente eso. Lo segundo es que sabe que este Jesús no había hecho nada malo. Tercero, él sabe que es el Rey, o que es Dios, o que es Jesús, el Hijo de Dios, porque le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y qué impresionante que Jesús le dice: de cierto te digo, es una seguridad, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso me hace ver algo. Todo aquel que va a la cruz y pone su confianza en Jesús puede tener la seguridad que un día estará con Dios para siempre. Por eso es importante ir a la cruz. Por eso es importante entender lo que Él hizo por nosotros. Porque esto es por fe. No hay que hacer nada malo. Nada más. Estaba viendo una historia donde un joven le pregunta a un pastor, ¿no? Y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el pastor le dice: ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que tú puedas hacer. Ya no hay oportunidad para ti para poder ser salvo. Y el muchacho se voltea con el pastor y dice: ¿cómo que no hay nada? Dice: no, ya lo hizo Jesús por ti. Lo único que tienes que hacer tú en todo caso es poner tu fe en Él, creer en Él como tu Salvador, pero lo que Él hizo fue suficiente para que tú seas salvo. Y eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. A veces quisiéramos hacer algo. ¿Qué puedo hacer para cubrir mis errores? ¿Qué puedo hacer para recompensar? Nada. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Qué impresionante, para que tú y yo podamos decir el día de hoy: creo en ti. Y si tú pones tu fe en Él, Él te da una vida eterna, una redención eterna, una salvación eterna, simplemente por poner tu confianza completamente en Él. Versículo 19, ahí en Juan 19 dice así: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín.
Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Era muy común que cuando alguien iba a ser crucificado, llevara su cruz, lo dijimos ahí, ¿no? Pero también tenía que tener un letrero donde venía su nombre y la sentencia, o el por qué estaba ahí. Y lo que hace Pilato es poner el nombre, que es Jesús Nazareno, ¿sí? ¿Y cuál fue su sentencia? Su sentencia o morir era porque era el rey de los judíos. Aunque los fariseos no querían que pusieran rey de los judíos, sino que él decía, Pilato dice: lo que yo he escrito, porque Pilato no encontró nada mal en Jesús. Interesante, porque en aquel tiempo, como estaba cerca de la Pascua, había mucha gente que estaba en aquel tiempo. Y era muy normal que si alguien iba a ser crucificado, toda la gente iba para ver qué sucedía. Ya estaban todos ahí a ver qué sucedía. Y estaba escrito este mensaje de rey de los judíos en hebreo, que era el lenguaje de la religión, en griego, que era el lenguaje de la filosofía, incluso el comercio, y en latín, que era el lenguaje del gobierno en aquel tiempo. Cualquiera que pasaba pudiera entender y leer lo que ahí decía, que era el rey de los judíos. Lo que hace Pilato hace enfurecer a los principales judíos, a los fariseos, pero eso era la realidad, o ese era el castigo que tenía que pasar el rey de los judíos por amor a cada uno de nosotros. Por eso Pilato iba a decir: lo que he escrito, he escrito, escrito está. Verso 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echamos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Sí? Esta era una profecía que está en el Salmo 22, verso 18. Además, si quieren anotarlo. Algunos consideran son 4 soldados. Algunos consideran que empiezan a quitar, entre ellos se dividen en cuatro. Alguien puede decir que es una túnica, algo que se ponía también en la cabeza, las sandalias y probablemente un cinto para fajarse. La vestimenta de una sola pieza, algunos consideran que era como la ropa interior, una bata, que era una ropa interior que traía él. Entonces eran los 4, unos se quedan con las sandalias, quizás otro con el cinto, otro con el turbante, otro con la túnica, y de repente queda nada más uno que es una sola pieza, y es la ropa interior. Entonces, ¿qué dicen? No la vamos a partir, mejor echamos suerte, uno se la queda. Y es por eso que algunos consideran que Jesús estaba literalmente desnudo, no con un taparrabos como algunas imágenes de repente lo muestran. Jesús estaba desnudo en esa vergüenza delante de todos que estaba sufriendo por cada uno de nosotros. Ahora, Jesús no está inconsciente. Jesús sabe lo que está sucediendo. Era un momento quizás para que Él se preocupara por sí mismo, pero Él no está preocupado por sí. Sigamos leyendo verso 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, esto se considera que es Juan, porque Juan está escribiendo, dice que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre.
y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, creo que podemos nada más ver que Jesús está en control. Él no está disvariando, Él no está sin saber lo que está sucediendo, sino que Jesús está en control, tanto así que ve a su madre, ¿sí? Le dice mujer, y recuerden, cuando dice mujer, no es una manera despectiva, es como cuando lo vimos en las bodas de Canaán, que el expresar de mujer, ¿qué tienes conmigo? No era una manera despectiva, sino una manera de amor. Y lo que hace Jesús como hijo mayor o como hermano mayor, está encargando a su madre, a Juan, el discípulo amado. Algunos consideran que por eso, que a lo mejor para este tiempo José ya había muerto. Porque si uno se da cuenta, vamos viendo los evangelios, no vemos nunca a José en ninguna parte. Y unos consideran que había muerto. Y lo que hace Jesús simplemente diciéndole a Juan, pues te encargo ahí a mi madre. Interesante que no dice la madre de Dios ni nada, simplemente le dice mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, simplemente como una responsabilidad del cuidado. ¿Y qué es lo que hace el discípulo amado? Desde aquella hora la recibió en su casa. Y interesante porque más adelante vamos a ver en Hechos que cuando están los discípulos orando y todo, en varios lugares está ahí María, y es porque está involucrada en la obra completamente de Dios. Verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que no quiso, ¿verdad? Lo ponen y él no quiere, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí está la muerte de nuestro Señor. Y vemos algunas palabras como tengo sed, como consumado es. Pero hay otras palabras que Jesús dice, simplemente como referencia, Marcos 15:34. Marcos 15:34 dice así: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y interesante, porque no es que Dios haya dejado a Jesús porque se olvidó de él, sino que aprendemos que fue el momento en que el pecado cayó sobre su hijo. La Biblia me dice en Isaías 53:5 me dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y creo que es importante que aprendamos esto. Todo este versículo lo sabemos, y lo que estamos explicando lo saben ustedes, pero a mí me llama la atención y me gusta meditar en esto. Jesús es Dios y era 100% hombre, y en todo momento el Padre estuvo con él. Pero podemos aprender y recordar, entender que el pecado nos separa de Dios. Es Jesús que cayó el pecado de todos nosotros sobre él. Y cuando el pecado cae, Jesús exclama y está entendiendo que Dios lo ha dejado. Por eso le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento en que no siente a Dios a un lado y exclama. Y puedo aprender dos cosas: el pecado que nosotros podamos cometer
daña mi relación con Dios. No porque somos cristianos podemos pecar deliberadamente. Y la segunda que podemos aprender: Jesús, en el momento en que Dios se tuvo que quitar por el pecado, se dio cuenta que estaba solo y no estaba Él. Muchas veces nosotros se nos olvida tener una relación íntima con Dios, que a veces ni nos acordamos ni nos damos cuenta que Dios no es que se haya ido, sino que no estoy en esa intimidad con Dios como debería de estar. Tengo que estar en su presencia. Tengo que estar en su amor, en su misericordia. Tengo que entender que es Dios el que quiere que yo esté con Él para siempre. No podemos vivir sin su presencia. Como iglesia deberíamos de sentir cuando de repente mi relación con Dios no está tan fuerte como debería de estar. Y es ahí donde yo debería de responder. Por eso Jesús está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo sabe, pero es por el pecado. El pecado rompe mi relación con Dios. No dejo de ser cristiano, no dejo de ser un hijo, pero se rompe mi relación. Siempre lo he dicho, es como cuando alguien está casado. Alguien está casado y todo está bien, feliz, pero el día que pelean, el día que discuten, se rompe esa relación. Ahora están solteros, siguen estando casados, pero de repente no se hablan, hasta que de repente se piden perdón y todo vuelve a la normalidad. Con Dios es lo mismo. No dejo de ser su hijo, pero cuando le pido perdón, Dios vuelve otra vez a restaurar esa relación. Regresando ahí a Juan, en el versículo 30 dice: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es el momento crucial, porque es el momento en que Jesús se da cuenta que Dios, la ira de Dios ha sido satisfecha, que el pecado del mundo ha sido pagado. Esta palabra consumado es, en el griego antiguo, era el tetelestai. Es esta palabra que exclamaba de un ganador, y era cuando el sacerdote hacía el sacrificio para el perdón de pecados. Era el momento del sacrificio. El sacerdote lo ofrecía. El sacerdote entraba al lugar santísimo, y cuando el sacrificio había sido aceptado por Dios, afuera del tabernáculo estaban las tribus. Y cuando el sacerdote salía del sacrificio, lo que él decía era: consumado es, tetelestai. Y en el momento en que él decía, todo el pueblo estallaba en júbilo, porque era el momento en que Dios decía, o habían Dios perdonado el pecado de toda la nación. ¿Te puedes imaginar? Si estás esperando que Dios acepte tu sacrificio, si no lo aceptaba, tenías que volver a hacer porque algo estaba mal. Pero cuando Dios lo aceptaba, salía el sacerdote y decía: tetelestai, y todo el pueblo celebraba. Cuando Jesús está en la cruz y Él dice: consumado es, Él está declarando que la deuda que tenía con Dios fue pagada por completo, y ahora el hombre podía entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Esa es la expresión que Jesús da. Dice ahí: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18 dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Interesante, dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús murió, pero no lo mataron, sino que Él se entregó. Él se entregó por amor a nosotros.
Él entregó su vida por nosotros. Se entregó como una ofrenda, como un sacrificio, como un olor fragante a nuestro Dios. Y Él le entregó su vida por completo. Verso 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. La gente no se podía quitar hasta que no murieran. Y como era el día de reposo, le dicen a Pilato: ¿sabes qué? Córtale las piernas. Si le cortaban las piernas, ellos caían sobre su mismo peso, no podrían respirar y se iban a asfixiar. Era la manera en que iban a morir. Vinieron pues los soldados y quebraron la pierna del primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces, la lanza que le ponen a Jesús no es para matarlo. Jesús ya estaba muerto. El soldado lo hace simplemente para comprobar. Le pone la lanza en un costado y sale agua, sale sangre. Y dicen los que saben, ¿verdad?, de medicina y todo, que eso sucede para que saliera sangre y agua. Es que el corazón había estallado, había roto, ¿sí? Y Jesús fue muerto, Jesús fue traspasado y Jesús fue declarado muerto. Verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo, y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esta parte, ya hemos visto a Jesús crucificado, hemos visto a Jesús que ha muerto y ahora está siendo sepultado. ¿Por qué está siendo sepultado? Porque ha muerto. Ellos piden el cuerpo, lo envuelven en especies aromáticas y lo meten a la tumba, ¿sí? No lo meten como un mártir, sino como un vencedor, porque al tercer día Jesús iba a resucitar, ¿sí? Mostrando el poder de Jesús, como es el Hijo de Dios. Entonces podemos aprender algo simplemente para terminar. Jesús fue a la cruz y tuvo una muerte horrenda. De eso no podemos dudar. ¿Y cuál fue el propósito? De que tú pudieras entender y conocer cuánto Dios te ama a ti. Cómo, a pesar de que eres un pecador o éramos pecadores, Él murió por nosotros para salvarnos y para darnos vida eterna. El día de hoy queremos recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero la manera en que puedes hacerlo es de una manera simbólica, ir a esa cruz para que puedas recibir lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Por qué no se